Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más te damos las gracias. Gracias, Señor, que nos has despertado para enfrentar un nuevo día. Y, Señor, nuestro deseo es que nosotros lo podamos hacer con la bendición de tu presencia en nuestro lado. Bendice, Señor, cada persona que se ha conectado en esta reunión de Zoom esta mañana, Señor. Los que tenemos necesidades, Señor, lo encomendamos una vez más en tus manos y pedimos, Señor, que tú seas nuestro refugio y provisión, Señor, desde ahora en adelante. Al estudiar Malaquías, Señor, ayúdanos a entender un poco del mensaje que tú tienes para nosotros y, Señor, que tengamos una aplicación para que podamos, Señor, vivir un poco más cerca a ti. Bendícenos en este tiempo y todo te lo pido en tu nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Disculpe, yo sé que fue un último aviso acerca del tema, pero yo les animo que si tienen un momento en esta semana, que lean. Nosotros vamos a estar estudiando un capítulo cada día, pero les animo entonces que lean el libro de Malaquías. Lo pueden hacer todo de un solo o lo pueden leer como lo vamos estudiando un capítulo cada vez. Hoy nosotros estamos en el capítulo 1. Y para dejarles saber un poco de contexto, entonces, esto está conectado un poco con el mensaje de Ageo, y Zacarías también tiene parte de este mensaje, pero en el libro de Ageo nosotros vemos cómo a ese profeta había animado al pueblo para terminar la construcción del templo de Dios. Y ese profeta se esforzó mucho para que eso se pueda llevar a cabo. Creo que en otros momentos nosotros estudiamos ese mensaje también. Pero gracias al Señor, el pueblo de Dios escuchó ese mensaje. Milagrosamente también ellos escucharon, obedecieron, y terminaron la construcción del templo de Dios en el año 516. Pero vemos que la historia no terminó allí. Cuando nosotros llegamos a Malaquías, el último libro del Viejo Testamento, encontramos de nuevo al pueblo de Dios en un estado de desánimo. Están muy desanimados en este libro. Así que cuando llegamos a esos capítulos, hay que ver ese contexto de que ellos están desanimados. Ellos habían esperado que al reconstruir el templo de Dios, las mismas bendiciones del pacto que Dios les había hecho, esas bendiciones iban a regresar. Y habían pensado que el Mesías iba a llegar y al mismo tiempo guiarlos a entrar en un tiempo de paz y prosperidad que nunca habían visto antes. Al ver que esto no era la realidad de la nación en esos tiempos, se desanimaron, y empezaron a faltar en varios aspectos en su relación con el Señor. Al escribir este libro, Malaquías, el mensaje que este libro contiene, en estos pocos capítulos, sobre todo es un llamado al arrepentimiento en cuatro áreas que el pueblo de Dios estaba fallando. En primer lugar, está el sacerdocio, que se había llenado de mucha corrupción, la adoración, que se había convertido en algo que era no mucho más que simplemente otra rutina. Había mucho divorcio que estaba pasando y rompiendo muchas relaciones. Y también en los diezmos y ofrendas que se estaba descuidando. Esas cuatro áreas nosotros veremos um, que el mensaje de Malaquías es arrepentimiento y regresando al primer amor que es nuestro Señor Dios. Así que cada capítulo se dedica un poco a esas cuatro áreas en lo cual el pueblo de Dios estaban descuidando. Y los anima que se arrepienten, que regresen a la presencia del Señor y que busquen de Él. El primer capítulo es un llamado para los sacerdotes. Vamos a leer estos versículos para ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Así que si tienen sus Biblias, me pueden acompañar en el libro de Malaquías, Malaquías capítulo 1, versículo 1 en adelante. Pero dicen, versículo 1, profecía, palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová,
Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chazales del desierto. Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y todavía dices en que te hemos deshonrado, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre de mi altar? Y yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Pero vosotros lo profanéis cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además, habéis dicho, ¿qué fastidio es esto? Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Trajisteis lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ese es todo el capítulo 1. Y hay varias cosas que nosotros ahora vamos a entrar y ver qué es lo que significa. Y al final vamos a dar una aplicación a lo que se puede aplicar a nuestras vidas, ¿verdad? En los primeros 5 versículos, nosotros vemos que Malaquías y el Señor se dedica a hablar un poco acerca de su gran amor. ¿Qué era lo que el pueblo de Dios estaba sintiendo en este momento? Bueno, como ellos no habían visto lo que ellos querían ver, una pregunta ellos tenían para el Señor. Y la pregunta se encuentra en el versículo 2 en cuanto leemos, dice, ¿en qué nos amaste? Esa es la pregunta que el pueblo de Dios le hace a Dios, el Dios del universo, el Dios de provisión, el Dios de cuidado y bendición. Ellos le preguntan al Señor, se atreven a preguntarle, ¿en qué nos amaste? Es como si nosotros nos acercaríamos a nuestros papás, ¿verdad? Y en algún momento les diríamos, mamá, papá, ¿cómo yo sé que tú me amas? ¿Verdad? Después de tantos años, después de muchas cosas que ellos han dado para nosotros, hacerles esa pregunta es casi, vamos a decirlo, es casi como ridículo, ¿verdad? Porque ¿cómo nos atrevemos a hacerles una pregunta así, sabiendo y conociendo de todo lo que ellos nos han dado? Y es exactamente el punto que nosotros sentimos aquí en este primer capítulo. El Señor les responde que solo porque no han visto lo que ellos quieren ver, cómo es que ellos aún así les quieren preguntar en qué nos amaste. Así que por medio de Malaquías, el Señor les ayuda a ver que ellos están allí en ese momento porque el Señor nunca los ha dejado. En Ageo nosotros vimos como, y bueno, y antes vimos como ellos habían pasado un tiempo en exilio, pero aún estando en exilio, el Señor estaba con ellos, nunca los había dejado. Y las bendiciones que Dios les había prometido,
Sí, solo porque no habían llegado no quiere decir que Él los había abandonado, pero tampoco era excusa para que ellos pudieran vivir en contra de lo que Él les había mandado para hacer. A veces nosotros, hermanos, por ser ignorantes de lo que Dios ha hecho por nosotros, usamos lo que no tenemos como excusa para vivir como nosotros queremos vivir. Y lo único que terminamos de hacer es asegurar que las bendiciones de Dios nunca nos llegarán. Y es exactamente lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios. Ellos habían dicho, bueno, si el Señor no va a cumplir con sus promesas, entonces ¿por qué nosotros vamos a cumplir con lo que Él nos ha dado para hacer? Y lo único que terminaron de hacer es asegurar que las bendiciones del Señor no les pudieran llegar en ese momento. Así que Dios les recuerda al pueblo de Israel que vivir en pacto con Dios significa que ellos también se les espera que ellos van a vivir en obediencia a sus mandamientos, obediencia al pacto que Él había hecho con ellos. Y en esos primeros versículos, Dios les ayuda a ver que el simple hecho de que ellos están allí restaurados después del exilio, que habían podido reconstruir el templo de Jerusalén. Todo eso era símbolo de su amor divino con ellos. Y Dios hace mención y vimos una comparación en cuanto Él menciona a Jacob y a Edom. El ejemplo que Él usa y lo que Él quiere que ellos vean es que la permanencia del juicio en contra de esos dos grupos, ¿verdad? Él dice que el juicio que Él mandó sobre Jacob y Edom fue permanente y a pesar de haber pasado un tiempo de exilio, um, aunque él hubiera estaban todos en su razón de quitar su promesa del pueblo de Dios, ellos están ahí porque él decidió restaurarlos. Así que él les hace ver entonces, miren, yo hubiera podido haber hecho que mi juicio hubiera sido tan permanente como lo hice con esos grupos, pero con ustedes, aunque pasaron tiempo en exilio, yo los regresé para que ustedes puedan tener su propia tierra. Así que les ayuda a ver entonces que ellos todavía tienen la presencia de Dios con ellos y Él todavía está tratando de trabajar con ellos. Así que en vez de quejarse, le deberían de dar gracias a Dios por el tiempo que ellos tienen para vivir, en vez de robarle esa honra que solamente el Señor merece. Versículos 4 al 5 dice una vez más, nos hemos empobrecido, Edom dice, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Pero así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Los llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Así que ahí ven una vez más, el Señor dice, el juicio contra Edom era permanente y con ustedes, aunque lo podía haber hecho, no lo hice. Yo los restauré y deberían de estar, de decirle gracias al Señor por eso. Y después el Señor continúa en el versículo 6 al 14. Entonces entramos a lo que el Señor tiene en primer lugar en contra de su pueblo. Y ese es el pecado de los sacerdotes. ¿Qué es lo que los sacerdotes estaban haciendo? Bueno, lo que vemos es que ellos están menospreciando los holocaustos y los sacrificios que se hacían al Señor. Y Dios les reclama que ellos han menospreciado su nombre y aún así, ellos se atreven, conociendo su condición y conociendo lo que han hecho, se atreven a preguntarle al Señor, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Increíble, ¿verdad? Y lo que yo veo, hermanos, es tan increíble a qué nivel de ignorancia nosotros podemos llegar, ¿verdad? A pesar de tener tanta evidencia de cómo de bueno Dios ha sido con nosotros aún todavía el pueblo de Dios, y bueno, de bueno con el pueblo de Dios también, a pesar de todo lo que Él ha hecho por ellos, todavía se atreven a preguntarle en qué nos amaste y cómo nosotros hemos menospreciado tu nombre. Conociendo todo lo que han hecho, todo lo que el Señor ha hecho, todo lo que ellos han hecho, todavía se atreven a hacer estas preguntas.
Pero hermanos, a veces podemos decir, ¿verdad? Ay, ¿cómo puede ser el pueblo de Dios así? Pero nosotros en muchas ocasiones somos lo mismos también. Pasamos y hemos dicho lo mismo. Tal vez no en esas palabras, pero nuestra actitud, nuestra forma de actuar o decir cosas, a veces pasamos por la misma experiencia. Pero vamos a ver cómo el Señor nos va a ayudar. Así que los siguientes versículos, después del versículo 6, son la respuesta del Señor a, a esta pregunta. Y en esa respuesta el Señor les dice que es en el ofrecer los sacrificios impuros que ellos han menospreciado el nombre de Dios. Y aquí entonces vemos cómo el Señor les ayuda a ver que ellos han ofrecido animales que nunca hubieran sacrificado al Señor. Um, Versículo 8 al 9 es la clave de esta reclama. Dice, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Así que ahí en ese versículo nosotros vemos cuál era el pecado de los sacerdotes. El ofrecer holocaustos al Señor, Él les había dicho cómo deberían de hacerlo y cuáles eran los sacrificios apropiados para ofrecer. Y eso lo encontramos en el libro de Levítico, a una descripción de eso. Pero aún así, nosotros simplemente regresando al principio de la palabra de Dios, podemos ver exactamente lo que el Señor espera de nosotros. Cuando Caín y Abel ofrecieron sus holocaustos, ofrecieron sus sacrificios al Señor, vemos que Dios se agradó con uno más que el otro, ¿verdad? Con Abel, el sacrificio de Abel, Dios estaba en muy favor, pero con Caín no lo era. ¿Y cuál era la razón? Porque Caín no ofrecía lo mejor de sus frutos. Él ofrecía lo que sobraba, lo demás, lo que era no agradable al Señor. Y eso era el problema que el pueblo de Dios ahora estaba cometiendo de nuevo. Se repite una vez más. Aunque el Señor pide sacrificios perfectos y sin mancha, los sacerdotes habían hecho lo contrario. Los sacrificios que ellos le daban al Señor eran sacrificios con manchas, ciegos, enfermos, débiles. Así que animales que nunca am, merecían ese honor de ser sacrificios para la presencia de Dios. Así que, como dice, y el Señor les dice, trajiste lo robado o cojo o enfermo y me lo presentasteis como ofrenda, ¿verdad? Y esos sacrificios no representan lo que realmente el Señor, el Dios del universo, merece recibir, ¿verdad? El Señor pide, porque lo merece, de lo perfecto, de lo que no tiene manchas. Y lo mejor que nosotros podemos dar, eso es lo que deberíamos de darle al Señor. Y los sacerdotes, siendo líderes y dando ejemplo para el pueblo, ellos hubieran conocido esto, pero tanta era la ignorancia que ellos estaban que llegaron a un punto de decir, bueno, cualquier sacrificio está bien para hacer. Y por eso entonces vemos que el Señor entonces los reclama y les dice, en esta cosa ustedes me han robado y no me han honrado. Así que el Señor les dice claramente, ni el gobierno de la nación, dice, preséntalos a tu príncipe y ver si esto es, si no es suficiente para él, ¿cómo va a ser suficiente para mí? ¿Verdad? Siendo yo más importante que cualquier gobierno en esta tierra. Así que, pero no solamente era el sacrificio que ellos estaban dando, sino que era también la actitud de ellos, la actitud de los sacerdotes. En el versículo 12 nosotros vemos lo que ellos tenían en mente. Dice el Señor, además habéis dicho, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Así que no solamente ellos estaban ofreciendo cosas que nunca deberían de ofrecer, sino que al mismo tiempo la actitud dentro de sus corazones era que el mero hecho y acto de ofrecer sacrificios era algo que les molestaba. Era algo de decir, ay, ¿por qué tengo que hacer otra vez? Otra vez tengo que ofrecer sacrificio, otra vez tengo que hacer un holocausto. En vez de sentir un gozo de poder traerle algo
de valor al Señor, ellos sentían que este acto simplemente era un fastidio, como dice la palabra de Dios. Así que vemos entonces el pecado no solamente en el hecho de hacer los sacrificios, pero el corazón que ellos tenían también. Vemos cómo ellos realmente se estaban sintiendo. Y es por esta razón que Dios tiene todas esas cosas en contra de los sacerdotes. No estaban dispuestos a ofrecer lo mejor que tenían y lo que Dios les había pedido. El nombre de Dios que corre sobre toda la faz de la tierra merece lo mejor, merece todo lo bueno que nosotros podemos ofrecer. No es para darle lo que sobra, no es para darle lo que nos falta después. El Señor merece lo primero, lo más grande, lo más lindo, y lo mejor que nosotros podemos ofrecer. Ese es el punto que nosotros queremos o que estamos viendo en este primer capítulo de Malaquías. Así que no solamente ofrecemos lo mejor porque es Dios, sino que por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es lo poco que podemos hacer para regresar en agradecimiento de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Así que, entonces, cuál es entonces la respuesta o cuál es la solución? Pues Malaquías, versículo 1, o capítulo 1, versículo 9, dice que ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo puedes agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí vemos entonces que en el versículo 9, Malaquías llama al pueblo para que se arrepienten, para que los sacerdotes se arrepienten de lo que han hecho. Y dice que le pidan y que oren por el favor de Dios, que pueda regresar a ellos. Una cosa que nosotros vemos repetido en esto, aún en ese primer capítulo, es Jehová de los ejércitos. Dios es el Dios de ejércitos y su nombre se va a respetar sobre todo el mundo. Ese es el punto que nosotros queremos ver, que el honor se va a dar a conocer al nombre de nuestro Dios. Y Malaquías les llama a ser que ellos hagan mejor en estas cosas, que ellos reflejen sobre su experiencia y puedan tener una transformación, especialmente como son un ejemplo para los demás. El primer capítulo termina con las palabras, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El nombre de Dios, hermanos, es algo increíble, es algo que merece honor y mucho respeto. Y como, bueno, voy a repetir una vez más, merece todo lo mejor que nosotros podemos dar. Ahora, ¿cómo aplicamos este mensaje a nuestro tiempo, verdad? ¿Cómo nosotros encontramos una aplicación para nuestros días en lo cual estamos viviendo ahora? Bueno, yo les voy a decir que un punto de conexión que yo encontré especialmente con este primer capítulo, se encuentra con el sacerdocio, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9 nos dice lo siguiente, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, nosotros tenemos una gran misión y aun cuando el primer capítulo habla acerca o habla en contra de los sacerdotes de ese tiempo, es posible que podamos decir, bueno, pero nosotros no somos sacerdotes. Pero primero de Pedro, capítulo 2 versículo 9 revela lo siguiente, que nosotros hemos entrado al aceptar el sacrificio de Jesús, hemos entrado entonces a lo que es el sacerdocio que el Señor nos ha dado a nosotros. Todos nosotros, en ese sentido, llegamos a ser sacerdotes. Y puede ser que llegamos a entrar a la misma tentación en donde cayeron el pueblo de Dios. Pero en esta mañana, hermanos, yo les quiero animar, y yo me incluyo a mí también, que nosotros podamos vivir el sacerdocio genuino que el Señor nos ha dado. Que tengamos una experiencia positiva, que seamos un ejemplo positiva para los demás porque hay personas que nos están viendo cómo nosotros tratamos a los demás, pero no solamente cómo tratamos a los demás, cómo nosotros tratamos a nuestro Dios. Hermanos, Malaquías es una oportunidad para reflejar en cuanto
¿Qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo al Señor? No solamente yo sé que ninguno de nosotros hace sacrificios, no ofrecemos animales o cosas así, pero nosotros tenemos sacrificios para darle al Señor. Y eso es de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de las bendiciones que Él nos ha dado. Y el Señor pide que le demos lo mejor, lo primero, lo más importante. Todo lo que está en primer lugar en nuestros corazones, el Señor nos pide que lo ofrecemos a Él y lo entreguemos en sus manos. Y ese es el mensaje de Malaquías y lo vamos a ver más adelante en otras partes también. Así que es algo que nosotros podemos reflejar y es algo que nosotros podemos aplicar también, que nosotros somos escogidos por Dios y adquiridos por Dios por su propia sangre. Y simplemente con esa verdad, por ese hecho, nosotros podemos darle y deberíamos de darle lo mejor que nosotros tenemos. Ahora es más importante que nunca porque vivimos en la gracia de Dios. Después de que Él dio su vida por cada uno de nosotros, entonces deberíamos de darle lo mejor que tenemos. Entonces, ¿cuál es el sacrificio que el Señor desea de nosotros ahora? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofrecerle? Empezando ahora, terminando este mensaje, ¿qué es lo que nosotros le podemos dar al Señor? Salmo 51, versículo 17, y termino con esto, pero dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, lo que el Señor pide de nosotros y el sacrificio, que es lo mejor que le podemos dar, es un espíritu quebrantado, un corazón humilde, un corazón que se inclina a respetar y honrar el nombre de Dios. Terminando este mensaje, lo que nosotros le podemos dar al Señor es, Señor, te doy mi corazón y te doy primer lugar en mi vida y mi corazón, para que tú, Señor, te encargues de mis decisiones, para que tú, Señor, te encargues de mi vida, de mi familia, de mis hijos, de mis hijas. Señor, te lo doy todo, mi trabajo también. Todo, Señor, es para ti y te lo doy como ofrenda, porque tú, Señor, mereces no solamente las cosas, pues, sino que todo lo que nosotros somos y podamos ser. Ese es el sacrificio que le podemos dar al Señor, empezando ahora. Les animo, hermanos, que nosotros podamos entregar nuestros corazones en las manos del Señor. Como dice el Salmo, un espíritu quebrantado, el Señor nunca va a menospreciar. Y nosotros le daremos honra y gloria al Dios en cada momento. Así que, hermanos, les animo entonces que entremos en esa obra y que le demos al Señor lo que tenemos. Vamos a orar en este momento y vamos a orar que el Señor nos ayude con eso también. Y mañana les animo que estudien el capítulo 2 porque ahí vamos a entrar mañana también. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te doy las gracias, Señor, por tus bendiciones y cuidado que has tenido sobre nosotros. Gracias, Señor, que nos has dado de tu palabra para estudiar y reflejar y que nos pueda transformar también, Señor. En este día, Señor, al empezar una nueva semana, pedimos que tu bendición y presencia nos pueda acompañar. Que tú estés, Señor, con los enfermos, que tú estés, Señor, con los que necesitan de ti, y que tú seas una provisión por nosotros, Señor. Y al recibir, Señor, estas cosas, estas bendiciones y estas provisiones, Señor, ayúdanos a regresar un corazón humilde hacia ti, Señor. Ayúdanos a adorar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a honrar y darte toda la gloria que tú mereces, Señor. Utilizando nuestra vida como ejemplo, Señor, en cada momento. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a vivir como el real sacerdocio que ahora somos por causa de tu sacrificio en la cruz, Señor. Bendícenos y úsanos en acuerdo con tu voluntad. De alguien, Señor, que necesita de ti en esta mañana, por favor, Señor, pido que tú te acerques con tu presencia a esa persona, toque su corazón y su mente y su vida, Señor, y ellos puedan sentir tu presencia a su lado de ellos en este momento. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias, Señor, por ayudarnos a estudiar tu palabra. Lo aplicamos, Señor, a nuestras vidas y te damos gracias, Señor, por estar con nosotros en esta mañana. Todo te lo pedimos en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.